¿cómo sé yo realmente si ya soy salvo? ¿Será que no solo estoy pensando o creyendo que soy salvo o verdaderamente soy salvo? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? Entonces, Juan nos ayuda a responder eso. Y en resumen, lo que vimos en los últimos 6 versículos antes del tema de hoy es, si tú amas a tu hermano, si tú eres capaz de perdonar, de tener paciencia, de amar a tu prójimo, y no solo aquel bueno, aquel que te hace bien, que nunca te ha hecho daño, no, si eres capaz de perdonar a todos, entonces esa es una muy buena evidencia, ya sea para ti mismo o para los demás. Y los demás podrían decir con toda propiedad, muy probablemente esta persona es un salvo. Y siempre decimos muy probablemente, con mucha seguridad, porque certeza solo Dios y la persona que ha hecho su decisión. Pero este tema que vamos a ver hoy es un poco diferente. Y recordemos lo que Pablo dice en la carta de Romanos, y solo es como un corolario del tema anterior. Dice, con mucho o apenas alguien moriría por alguien justo. Y con todo, o sea, en última instancia, puede ser que alguien muera por alguien bueno. Y después agrega un pero Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó primero y después nos lavó, nos limpió. Ese es un ejemplo. Y lo vimos, es un ejemplo de amor. No es un amor que demanda reciprocidad, que quizás se atreve una primera vez a amar y después ya no lo hace, porque espera reciprocidad y al no esperarla, a no conseguirla, detiene el amor. Pues el tema de hoy, de alguna manera, tiene una relación bastante fuerte y es otra gran interrogante que tienen muchos cristianos, muchos creyentes, es, ok, aparentemente y según lo que veo, yo soy un salvo, pero ¿cómo puedo estar seguro de mantenerme así? O dicho de otra manera, ¿será que yo me puedo mantener salvo toda la vida hasta que me muera? ¿O tengo que tener demasiado cuidado porque en cualquier momento la puedo perder? Ese es otro tema y es el tema de estos versículos de hoy. Es el tema de la garantía. El Espíritu es la garantía de una salvación segura y permanente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Él es la garantía para que tengamos confianza en el día del juicio. Y cuando habla de día de juicio, vamos a ver que ese es un título bien grande para eventos muy extensos. Pero en resumen, para que el futuro no nos mantenga temerosos, para que lo que está después de la muerte no nos tenga inquietos ni temerosos. La salvación por gracia que Dios ofrece es irreversible y su Espíritu Santo en nosotros es el sello que lo confirma. Miren, es importante este punto. Y hay muchos hermanos, muchos creyentes, muchos cristianos que viven toda su vida angustiados, con una gran ansiedad. Y esa gran ansiedad, al contrario de obrar para bien, les impide crecer porque los paraliza. Todo les da miedo. No sea que si hago esto, pierda mi salvación. No sea que si. No, a libertad fuimos llamados. Solo que no usemos esa libertad como pretexto. Y ahí es donde tenemos que aclarar. Muchos que se sienten en paz en su corazón haciendo lo malo y disfrutan haciendo lo malo, ellos puede ser que estén diciendo que son cristianos, pero la evidencia, según lo que vimos en el tema anterior, la evidencia es que si ellos no practican el verdadero amor al prójimo, o sea, la obediencia de la voluntad de Dios, aunque digan que son, muy probablemente no lo son. Todo esto está en 1 Juan 4, del 13 al 21. Es un tema interesante. Como introducción podemos decir que ser salvo no depende de profesar
o declarar que lo somos. Yo puedo decir a los cuatro vientos, yo soy salvo. Ok, está perfecto. Yo puedo declarar a los cuatro vientos que yo soy salvo. Pero lo que realmente demuestra a los demás y a mí mismo si verdaderamente soy salvo es que puedo amar. La salvación depende exclusivamente de creer por fe en Jesucristo. Y eso a muchos les molesta porque juzgando a los demás pueden en algún momento considerar dentro de su juicio o a su mejor saber y entender que tal persona no merecería la salvación que Jesucristo ofrece. Por lo tanto, nunca debería tener la oportunidad de ser salvo, debería irse directo a la condenación eterna. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Esa es decisión de cada persona. Depende exclusivamente la salvación de creer por fe en Jesucristo. Muchos pueden profesar, y de hecho muchos profesan ser salvos sin realmente ser salvos. Muchas congregaciones llamadas cristianas tienen una buena parte de su membresía que realmente no son cristianos. La prueba indiscutible de salvación es el amor al prójimo. Ahora Juan, como decíamos, toca el tema de la seguridad de la salvación. Y esa es la pregunta que ya dijimos, que inquieta a los creyentes. ¿Mi salvación es segura por la eternidad o podría perderla? Y Juan no quiere que sus amados hermanos, los destinatarios de esta breve carta, que seguramente vivían por Éfeso, por la región occidental de lo que es hoy Turquía, y en las iglesias donde él pastoreó, él no quería que vivieran con ansiedad. El temor viene de saber que Dios juzgará todo en un juicio final. Y esa es una certeza que hasta los incrédulos, muchos incrédulos, tienen temor de que después de la muerte hay algo horrible, hay algo tenebroso, peligroso. Juan no quiere que sus hermanos, nosotros, vivamos con ansiedad. Juan le responde a esa pregunta, y eso lo vamos a ver hoy, apoyándose en lo que acaba de enseñar. En esos 6 versículos anteriores, él se apoya para enseñar. Y antes de tener nuestra lectura bíblica, yo quisiera que oráramos. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente. Gracias, Señor, porque la evidencia textual es tan vasta. Hay tantos manuscritos, hay tantos fragmentos que es posible reconstruir fielmente tu palabra y poder sentirnos hoy tranquilos de que conocemos tu voluntad revelada. Gracias, Señor, porque no solo la conocemos, los que ya te conocemos, por fe, tú has venido a nuestro corazón, a nuestra vida, tu espíritu mora en nosotros. No solo conocemos, sino deseamos practicar. Y perdónanos, Señor, porque sí entendemos y sí reconocemos que a veces no es fácil. Lo importante es que en el fondo de nuestro corazón el Espíritu constantemente nos esté guiando hacia amar, hacia cumplir tu voluntad, hacia obedecerte. Gracias, Señor, porque podemos estudiar estos versículos con libertad y ayúdanos hoy para poder captar lo más posible de lo que estudiaremos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así que estamos en 1 Juan capítulo 4, versículos 13 al 17, y dice así: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu nos da seguridad. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así
así también nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren qué lindo pasaje. Tema central, tema que gira en todos estos versículos es seguridad. Seguridad, pero antes de poder ya aferrarnos a una seguridad, confirmar, ¿soy verdaderamente salvo? Si sí lo soy, tranquilo, está seguro. ¿Qué te toca? Practicar, practicar. Empecemos con el versículo 13 y vamos a llegar hasta el 21. Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Sabemos que permanecemos en Él. Esta es la garantía. Esto es lo que nos da seguridad. Que todos los salvos están protegidos en la poderosa mano de Dios. Y en segundo lugar, que la totalidad de Dios mora en el corazón de todos los salvos. Tenemos dos textos importantes. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Esto es un misterio. Este es un misterio difícil o imposible de entender para el ser humano. ¿Cómo es posible que todos los salvos quepan en la poderosa mano de Dios para estar ahí protegidos de Él? Y nadie es superior a Dios. Pero a la vez, todos los seres humanos que son salvos están en la mano de Dios, pero todo Dios está en el corazón de cada uno de los salvos. Esto no necesitamos entenderlo. Es una realidad. Para nosotros es un misterio, pero Dios ha revelado ese misterio en nosotros, dándonos su espíritu. Esa obra no depende de nosotros. No es que te portes bien para ser salvo, para que el espíritu venga a ti, que pagues para que el espíritu venga a ti, así como Simón el mago quería, pagarle, pagar para que el espíritu viniera a su corazón. No es así. Pero esa salvación se hace efectiva solamente al creer por fe. Solamente al creer por fe. En que nos ha dado su espíritu. Y ese nos ha dado, gramaticalmente es importante, es un pretérito perfecto. Ese es un evento concluido, terminado, pero como es un pretérito perfecto, es un evento que ya sucedió en el pasado, pero tiene implicaciones en el presente, tiene consecuencias en el presente. Y es justamente eso, el Espíritu nos fue dado, pero ese Espíritu es vivo. Y si nos fue dado y está en nuestro corazón, Él es el que guía el proceso en nuestra vida. Y lo recibimos una vez y para siempre, pero ya estando en nuestro corazón, actúa y lo seguirá haciendo mientras vivamos. Nos ha dado de su espíritu. Y su espíritu en la Biblia tiene muchos nombres. Es el mismo Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo o solo el Espíritu. Nos ha sido dado. Es el sello de garantía de parte de Dios a sus hijos. Sello de garantía. Es decir, esta persona me pertenece a mí. Y si me pertenece a mí, nadie la puede quitar de mi mano. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su... Qué interesante. Escuchar, creer. Inmediatamente después dice, fueron sellados
en Él, con el promesa. Una persona que todavía no conoce al Señor se puede acercar, puede y debe escuchar, pero no basta con eso. Debe dar el paso de fe y creer por fe en Jesucristo. Entonces, no importa su historial, no importa su pasado, no importa su reputación, no importa qué tan mal nos caiga. Si Él ha creído, es salvo. Salvo para siempre. Y nosotros hemos visto y damos testimonio. ¿Quiénes? Cuando dice hemos, seguramente los apóstoles, los discípulos de Jesús, que no eran solamente los 12, eran muchos más que los seguían constantemente y escuchaban. Ellos estuvieron presentes cuando Dios habló en el Jordán. Y podemos decir, por lo menos, o muy probablemente, Andrés, Pedro, Jacobo, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, probablemente estaban ahí, escuchando lo que estaba pasando cuando Cristo fue bautizado. Ahí Dios el Padre certificó el ministerio de Jesús en la tierra y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En que ellos estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús. Ahí Dios el Padre exhortó a los discípulos a obedecer. Y dice en Lucas 9:35, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, oigan a él. En el anterior, en quien me he complacido. Y acá, óiganlo. Óiganlo solo no es escúchenlo. Oigan es escuchen, entiendan, practiquen y luego promuevan. Ese es oigan. Es vivir nuestra vida modelando a Cristo. De que el Padre dijo para ser el Salvador del mundo. El plan de salvación nació en el corazón de Dios. En ningún otro lugar nació ese plan, sino que en el corazón de Dios. Y fue Él, Dios el Padre, que dispuso enviar a su Hijo, su unigénito Hijo. Y el Hijo sabía la misión para la que estaba viniendo. Dios el Padre sabía que solo en Jesús podíamos alcanzar salvación. Se necesitaba la muerte, pero no la muerte de cualquier persona, de alguien justo y perfecto, para llevar el pecado de toda la humanidad y entonces abrir la puerta de la salvación, para ser el Salvador del mundo. Solo en el Hijo podemos ser salvos. Dios el Padre también sabía que muchos, en ese entonces y en la actualidad sigue sucediendo, muchos lo rechazarían. Y aún así, siendo aún pecadores, siendo sucios, siendo inmundos, no merecedores, Dios aún así, sabiendo que iba a ser rechazado por muchos, decide mandarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan de Dios. Esa es la esencia del mensaje de salvación. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Empiecen a ver un patrón acá. Muchas veces Juan dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es un patrón repetitivo, pero es un patrón repetitivo por una razón. Es para recordarnos que estamos seguros. Aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios es todo aquel que cree por fe el mensaje de salvación. Y al creer recibe todas las operaciones del Espíritu Santo. Y a veces se nos olvida todas las implicaciones que vienen producto de ser salvo. Y eso no es algo que venga con el tiempo, que venga si obedezco, si ofrendo, si doy, si ayudo, si sirvo. No, no. Estamos hablando de operaciones del Espíritu Santo que suceden instantáneamente al momento de creer. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ya soy salvo, todas estas operaciones ya sucedieron en mí.
recibe, el salvo recibe en ese momento de creer por fe, recibe el Espíritu Santo, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, es hecho hijo de Dios, es rescatado de la esclavitud, sus pecados son perdonados, le es dada vida eterna, es declarado justo a pesar de que no seamos justos, a pesar de que todavía nos cuesta mucho obedecer, somos declarados justos por su sangre, somos hechos sumos sacerdotes, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, que antes moraba en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahora mora en nosotros. Y para entrar a ese lugar santísimo que está en nosotros, necesitamos ser sumos sacerdotes. Somos también entonces hechos sumos sacerdotes y se nos da acceso libre y directo, no como en la antigüedad, una vez al año. No, libre y directo y constante. Eso ya sucedió. Si yo soy salvo, eso ya sucedió. Ya pasó en mi vida. Es una realidad. ¿Qué me toca ahorita? Crecer. Dios permanece en él y él en Dios. Dios nos hace el lugar de habitación y además nos protege en su mano. Ya lo repitió y lo vimos en 1 Juan 4:13. Lo repite para que lo recordemos. Estamos en la mano de Dios y Dios está en nosotros. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos recibido todas esas operaciones del Espíritu Santo. Ahora tenemos acceso a Dios. Conocemos su voluntad. Tenemos la Biblia. Podemos bajar una aplicación tan fácil al celular. Una aplicación confiable y ahí tenemos Biblias, diferentes traducciones, diferentes versiones. Si no entiendo en una, entiendo mejor en otra. Pero excusa no tenemos. Conocemos su voluntad porque está revelada en su palabra y la palabra es accesible ahora. Y no solo la conocemos, sino que la ponemos en práctica. Hemos entendido que por amor hemos sido salvados. Hemos entendido que lo que merecíamos era condenación. Por eso Pablo, con inspiración del Espíritu Santo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y aquí tenemos que ser bien conscientes de una cosa. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, por importantes que sean, tuvieron la claridad de que un día toda la humanidad, sin distinguir si eran judíos o israelitas, tendrían acceso a la salvación, que la puerta se iba a abrir. No tenían el concepto de la iglesia tal como la conocemos nosotros hoy, que es el conjunto de salvos, independientemente de si son pueblo israelita o no son pueblo israelita. Eso no lo sabían, era un gran misterio. ¿Revelado para quiénes? Para nosotros. Ellos no tuvieron Nuevo Testamento, nosotros lo tenemos. Ellos podían leer solamente la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo. Ese leían. La Torá, los Salmos, los escritos, los profetas. Nosotros tenemos la totalidad de la Biblia, la totalidad de la rebelión, de la revelación. Y aún así, andamos en rebelión. Muchos andamos en rebelión. Muchos seres humanos andan en rebelión. Sabiendo que ya la revelación está ahí disponible, aún así toman la decisión de ser rebeldes. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Juan toca aquí uno de los aspectos. Así como vimos anteriormente, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y esa es una de las operaciones del Espíritu Santo que ocurren en nosotros. Cuando Juan dice, Dios es amor, está tocando uno de los aspectos esenciales de Dios. Pero cuando leemos toda la Escritura nos damos cuenta todos los atributos, todas las cualidades de Dios. Y esta lista se queda corta, solo es una lista breve. Es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, todo lo puede. Lo único que Dios no puede hacer, y ahí hagamos la aclaración, Dios no puede hacer cosas absurdas.
Lo absurdo no se puede hacer porque es absurdo y entonces es único. Dios es inmutable, no cambia. No hay otro. Es eterno, es infinito, es santo, es puro, es justo, es compasivo, es bondadoso, es benevolente, es misericordioso. Dios es verdad. Es un ser personal. Es un ser con el que yo puedo establecer una relación, una comunicación. Y Dios no depende de nadie ni de nada. Dios es amor. Tengamos siempre la claridad de la magnitud de Dios. Y esa magnitud inmensa de Dios mora en mí. Mora en mí. Si ya soy salvo, mora en mí. Gracias a Dios. Mora en mí. Y de todos los atributos, Juan enfatiza el amor. Permanece en Dios y Dios permanece en él. Ya, tercera repetición. Esa doble vía de seguridad. Dios en mí, yo en él. Dios en mí, yo en él. Repetición. Y es una característica de la forma de escritura de los hebreos. Era repetir, pero a veces las repeticiones, como nos damos cuenta acá, está invertido el orden. Permanece en Dios y Dios en él. En los anteriores había dicho permanece en él y luego permanece en Dios. Es repetir el mismo concepto, cambiando el orden. Eso para un hebreo era algo bello, era algo hermoso, era algo lindo. Esa era su forma de expresar belleza escrita, hacer ese tipo de repeticiones o repetir dos conceptos con palabras diferentes también. Son formas de escritura poética, artística de un hebreo. Y recordemos, Juan era un hebreo. Aunque él supiera griego, él era un hebreo. Y entonces seguía las pautas de la belleza hebrea. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Ya hemos visto que no puede mejorarse lo que ya está perfecto. El amor de Dios es perfecto en sí mismo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que en esto se perfecciona el amor en nosotros? Y entendiendo, estudiando el texto, estudiando las palabras en el idioma original, que está hablando de perfeccionar en el sentido de hacer eficaz o hacer efectivo el amor en nosotros. En esto se hace efectivo, en esto se hace eficaz el amor en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el amor se reproduce y cuando el amor actúa en nosotros. ¿Y qué produce? Me conduce a amarlo a él vertical, pero simultáneamente y no excluyente, amar al prójimo. Los dos al mismo tiempo. No podemos eliminar uno de los dos, como los gnósticos estaban enseñándole a estas iglesias. Y como muchos en este enredo que vivimos hoy en día, donde todos dicen llamarse cristianos y levantan cualquier contenido en la red, meten mentiras como las de los gnósticos. Sí, tú puedes amar a Dios y de tu prójimo, si quieres sí, si quieres no. Es opcional. No, no es así. No es así. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Este día del juicio, ya les dije, es una forma abreviada de hablar de una serie de acontecimientos grandes, mundiales, globales, que van a suceder. Pero él se está enfocando específicamente en las consecuencias eternas de las decisiones hechas en vida. Y ahí solo va a haber dos posibles destinos. La gente inventa puntos intermedios, decisiones que se pueden tomar todavía ahí para pasar de un lado a otro lado o del punto intermedio a la vida eterna. No, la Biblia es súper clara. Solo hay dos destinos. Nos guste o no nos guste. Sea políticamente correcto decirlo o no sea políticamente correcto. Se espanten las personas que puedan llegar a mi congregación.
o no se espanten. Le duela o no le duela a quien lo está escuchando. Solamente hay dos posibles destinos eternos. No hay más. O es condenación eterna o es vida eterna. Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica y sabiendo que los hermanos en ese entonces que no tenían la revelación completa, ellos no tenían todavía el Apocalipsis, por ejemplo. No lo tenían, no lo conocían. Entonces les faltaba información, información que nosotros tenemos ahora. Nosotros podemos desmenuzar Apocalipsis y ver cosas que los hermanos de tiempo de Pablo y Pablo mismo no pudieron ver. Dios se lo reveló a Juan mucho tiempo después. Pero Pablo le dice a sus hermanos en Tesalónica, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Miren qué interesante. Quiero tocar un punto, es pura observación. Pablo no sabía los detalles de los eventos futuros. No había sido revelado el Apocalipsis. Y él murió ignorando eso. Sin embargo, eso no impidió que él hiciera una vida dedicada al Señor, consagrada al Señor. A él le bastaba con tener la certeza de que si hoy ya no estoy aquí y tomé la decisión correcta mientras estaba con vida, cuando muera, con toda seguridad estaré con el Señor. ¿Qué va a pasar allá? ¿Cómo va a pasar? En detalle. Pablo no lo supo, nunca lo supo. Murió ejecutado sin saberlo, pero no necesitaba saberlo para dedicar su vida al Señor. Y a veces nosotros queremos información, 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 mucha información, más que la que Pablo tenía. Y no movemos a veces ni un dedo por hablar a otro de esto que ya sabemos, por miedo, por lo que sea. No movemos un dedo. Es que yo no me siento capacitado, es que yo creo que no puedo, es que todavía no sé suficiente. Tenemos suficiente. Si compartimos la transformación que Cristo, que su Espíritu ha hecho en nosotros, basta, es suficiente. No necesitamos más. Con el tiempo iremos conociendo más del texto, más del futuro, más de los eventos. Yo quisiera aquí tomar un paréntesis, porque vale la pena tocar esto. Esto técnicamente se llama escatología personal. Es independientemente de todos los eventos futuros. Desde el punto de vista de un ser humano, hay una escatología, quiere decir una secuencia de eventos y decisiones que van a marcar la eternidad individual de cada persona. Todo para responder la pregunta, ¿deberíamos temer a la muerte y al juicio final? ¿Realmente deberíamos sentir temor de eso? Veamos. Es gráfico, y me van a perdonar, es muy sencillo, es muy gráfico. Esta persona representa a toda la humanidad que transita en su vida física. Una vida física que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. En ese proceso, nosotros arrancamos esa vida física en una condición natural. Es nuestra condición por default. Así venimos. Venimos bajo condenación y muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se nos imputa el pecado de Adán, porque heredamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces nuestra condición default es de condenación y de muerte espiritual. Vamos transitando en la vida. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, seguiríamos así hasta el momento de la muerte y nos esperaría con toda seguridad una condenación merecida y justa. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Entonces, al morir Cristo, abrió esa posibilidad de que estando en vida, y ahí sí bien claros, en vida, hermano, en vida, podamos tomar una decisión. ¿Usando de qué? Usando de la libertad de decidir que Dios nos ha dado.
Cuando Él nos creó, nos dio ese punto importante, que es el libre albedrío, la posibilidad de decidir nosotros qué es lo que queremos hacer. No seríamos seres humanos o entes libres si no tuviéramos el libre albedrío. Así que Dios nos da esa opción. Durante la vida vamos a ser confrontados con una predicación, con una aplicación donde podemos leer la Biblia, con un estudio como este. Podemos de muchas maneras o seremos confrontados a lo largo de nuestra vida, muchas veces con esta oportunidad y con esta posibilidad de decidir. Y yo te digo sinceramente, independientemente de lo que los demás crean de ti, de repente te creen ya salvo, te creen ya de la mejor calidad de hermanos que se pueda encontrar. Pero si tú sabes en tu corazón que nunca has tomado esa decisión y transitas en la vida aparentando una salvación que todavía no tienes, debes recordar, el punto final para poder tomar una verdadera decisión por Cristo es la muerte física. Y algunos dicen, yo voy a esperar, lo voy a rechazar ahorita, cuando esté ahí cerca de la muerte, muy cerca de la muerte, ahí entonces voy a reaccionar y voy a tomar mi decisión, porque es parte de las cosas que les queda muy clara a la gente. Uno en cualquier momento de la vida puede decidir, si no, el ejemplo del condenado a muerte con Cristo. Estando ahí a poco tiempo de morir, siendo él condenado, no solo por las autoridades romanas, sino estando en condenación eterna, en una condición de condenación, reconoció a Cristo como su Salvador, clavado en la cruz, clavado en la cruz. Entonces algunos pueden decir, sí, yo me espero. Cuando esté cerquita, entonces decido. Ajá. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes qué tipo de final te va a tocar? Quizás no haya ese tiempo de reflexionar, de analizar, de ponerte a cuentas con todos y con tu Dios. Puede ser que no sea así. Puede ser que sea catastrófico, súbito. Y entonces, ¿dónde va a quedar tu rechazo? Tu rechazo se va a quedar escrito en piedra entonces y ya no te queda opción más que recibir lo que viene en el futuro. Eso se llama jugar con fuego. Es como una ruleta rusa. Estoy jugando con mi propia vida en el futuro, con lo que me va a pasar en la eternidad. Estoy jugando como que yo fuera Dios, como que yo fuera el que tiene control de mi final, y no es así. Entonces, pero hay quienes deciden rechazarlo y continúan en esa condición de faul, que es condenación y muerte espiritual. Pero otros deciden creer por fe. Creer por fe. Yo no entiendo exactamente cómo, pero yo creo que Jesucristo murió por mí. Creo que soy una persona pecadora y solo porque Cristo murió por mí es que ahora tengo oportunidad. Si alguien efectivamente cree que Jesucristo lo puede salvar, Cristo lo salva. Lo salva. Y entonces sale de ese curso que lo llevaría a la condenación eterna y pasa a otro carril, a otro camino, que es el camino de la salvación. Y ahí ya hemos visto muchas veces que tampoco es de confiarse y decir, ok, ya soy salvo. Bueno, me libré de lo que viene en el futuro. Ahora puedo tranquilamente hacer lo que quiera. Darme los placeres que quiera, disfrutar la vida como quiera, ser descuidado como quiera, amar al prójimo. Si a Cristo me salvó, si lo hago o no lo hago, no importa. No pierdo mi salvación, porque la doctrina dice que yo no pierdo mi salvación. Ajá. ¿Cómo sabes que eres salvo? Si realmente estás disfrutando del pecado, amas, deseas, añoras pecar. Si ese es tu caso, piénsalo. De repente no eres salvo. No eres salvo. Solo tienes en tu mente que eres salvo, pero no eres salvo. El verdadero salvo sí se equivoca, sí falla, sí tropieza, le cuesta amar, pero en su corazón hay ese empuje interior
hacia hacerlo. Aunque le cueste, aunque lleve un proceso largo, aprenderá a amar, aprenderá finalmente a perdonar, a tener la madurez para las cosas que son sin importancia, no darles la importancia que no tienen. Eso lleva tiempo. Eso es madurez. Así que en la vida tenemos esa disyuntiva, creer o no creer. Y entonces viene la gran pregunta, ¿deberíamos temer? ¿Deberíamos temer? Y ahí continuemos. ¿Qué le espera al que murió en rechazo de Cristo? En esa condición de rechazar a Cristo. Pues solo le queda encontrarse con Cristo, pero ya no va a ser como un Dios amoroso que está buscando su salvación. Va a encontrarse con Jesucristo como juez de ejecución. No es ni siquiera para ver si lo condenan o no lo condenan. Ya está condenado. Solo está esperando ejecución de la condena. Entonces se va a encontrar con el juez de ejecución. ¿Quién es? Jesucristo. Oh, sorpresa. El amoroso Cristo en ese momento estará en una condición de juez. Juez de ejecución. Por otro lado, si yo he decidido creer por fe, ya estoy en el camino de la salvación, en el transitar de la salvación y de la madurez y del crecimiento espiritual. ¿Qué me espera? También encontrarme con Cristo, pero no como juez de ejecución, sino como Señor y Salvador. ¿Cuáles son los dos destinos eternos? El primero es muerte eterna. Muerte eterna. Todos los que han decidido y decidirán en el futuro rechazar a Jesucristo, todos tienen el mismo destino, muerte eterna. ¿Es un mensaje agradable? No. ¿La gente se puede asustar? Sí. Y tengamos cuidado de no sobreenfatizar solamente esto para que las personas crean por miedo. No, no es creer por miedo, es creer por fe. Si yo empujo a la gente a creer por miedo, no hay convicción de transformación y es posible que ni siquiera sean salvos, porque no es que hayan creído en Jesucristo, sino creyeron que hacer un protocolo los iba a librar de esa muerte eterna y no es así. ¿Qué espera entonces a los que son de Jesucristo? Todos los santos de todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, todos los que son de Cristo, les espera la vida eterna, la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis, por eso decimos, Pablo no tuvo esa información, nosotros sí. Nos da algunos detalles para saber un poco, pero a mí no me importa no saber todos los detalles, ni necesito especular sobre supuestos tratando de llenar todos los espacios que no están revelados. Me concreto a lo que Dios reveló y es suficiente. Y yo puedo decir, wow, sé más que Pablo. Pablo no tuvo esa información, yo sí la tengo. Gracias a Dios. Así que, ¿qué dice después? Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y aquí definitivamente no estamos hablando de ser Dios. No está hablando de que seamos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, eternos, inmutables. No, 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 no. Pongámonos en el contexto. Está hablando del amor. Y dice, Dios es amor. Entonces cuando dice, así somos también nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Está enfocándose en el tema del amor. Amor al prójimo es la forma que tenemos de modelar a Cristo, de ser nosotros como Cristo para los que no conocen a Dios todavía, como su Salvador. Ellos no pueden ver la luz. Nosotros ya la vemos. Ellos no la pueden ver, pero pueden ver la luz que se refleja en nosotros, que viene de Cristo, pero se refleja en nosotros. Es como la luna en la noche. La luna está recibiendo luz directa del sol. Ella sí, con una luna llena está recibiendo sol directo. Nosotros estamos en la parte oscura, en la noche. Pero nosotros no miramos el sol, pero miramos el reflejo del sol en la luna. Es lo mismo. Modelar a Cristo en un mundo de oscuridad es ser luz en medio de las tinieblas.
Tenemos que cumplir nuestra misión. Primera Pedro 2:9 dice, pero ustedes, está hablando de los salvos, son linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, ¿cuál es el propósito final? Que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar el mensaje, hablarle a otros, enseñarle a otros, guiar a otros. Pero si yo digo, no, ese es trabajo del pastor, ese es trabajo del líder, ese es trabajo del maestro, yo no estoy cumpliendo. Se me está olvidando que esto es para todos. El maestro tiene una responsabilidad más alta todavía en el hecho de ser fiel a la palabra en su enseñanza. Pero todos estamos llamados a compartir con el que no sabe todavía la maravilla de la salvación. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si aún no soy salvo, el amor de Dios aún no mora en mí. Y entonces sí hay razón suficiente para sentir temor por la muerte y temor por el juicio. ¿Por qué? Porque el amor hecho carne no habita todavía en mí. El perfecto amor, Cristo, que es el perfecto amor, no mora todavía en mi corazón. Pero si Cristo mora en mi corazón, eso es suficiente para ver con paz y con confianza el futuro. Ahora sí, miremos Romanos 8, 38 y 39. Dice, porque estoy convencido. No tengo más información detallada. Apocalipsis no ha sido revelado. No lo conozco, diría Pablo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es como decir, etcétera, 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 etcétera. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Satanás nos puede separar? No. ¿Sus demonios nos pueden separar? No. Yo mismo, que a veces dudo de mí, y yo diría, seguramente yo ya no soy salvo, y me acuso, aunque verdaderamente soy salvo, ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios, porque eso no es obra mía. El único que podría separarme es Dios, pero Él ya ha tomado la decisión de que cuando creemos por fe es una vez y para siempre. Así que ánimo, ánimo. Y si no hemos tomado la decisión, hagámoslo ahorita, ahorita. Este es el momento. Al terminar este estudio, buscar un lugar tranquilo, rápidamente, y ponernos a cuentas con el Señor no es complicado. No es un protocolo, no son las palabras correctas, no es una sintaxis correcta, no es en un lugar en particular con una persona. No, solito tú, en tu dormitorio, en la sala, ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Él te ama y te está esperando, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El temor no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿A qué temor se refiere? Al de saber que aún no se es salvo. Y ese temor no es un temor infundado, déjenme decirles, es un temor bien fundado, lo que vimos hace un rato. Si yo no soy de Él, sí tengo por qué temerle al futuro, a la eternidad. Tengo por qué temerle, porque no es bueno lo que va a venir para mí si yo no soy de Cristo todavía. El que teme no es hecho perfecto. El que teme como resultado de no ser salvo, confirma que el perfecto amor, que es Jesucristo, aún no se ha hecho efectivo en él. Porque si ya se hubiera hecho efectivo en él, tendría paz, sentiría paz en su corazón. Pero la ansiedad que siente acerca de las cosas futuras demuestran o un gran vacío de enseñanza y de conocimiento
de lo que Dios ha dado en su revelación o que no somos de Él. Y la buena noticia es que ese temor, aunque sea muy grande, tiene solución. ¿Quién es la solución de ese temor acerca de las cosas futuras? Cristo. Cristo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Ahí se mira el esquema que vi en las palabras. La condenación es un evento anterior, incluso a mi nacimiento. La condenación eterna es un evento anterior a mi nacimiento. Por lo tanto, cuando muero, no espero que me condenen en ese momento. Espero la ejecución de una condena. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es Juan 3:18. Y por eso es bien importante que el que está empezando en los caminos del Señor lea el Evangelio de Juan. Ese es un buen punto para empezar la lectura bíblica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros amamos está en horizontal. Lo que nosotros podemos hacer es amar a los otros que son como nosotros, los otros seres humanos. Si el verdadero amor, que es Cristo, ya vive en nuestro corazón, tenemos el poder, la capacidad de perdonar, de amar, de tener paciencia con otros. Tenemos el poder para otorgar gracia y sentir misericordia por el prójimo. Y solo quiero recordarles, gracia es darle a alguien lo que ese alguien no merece. Eso es gracia. Pero dar misericordia es no darle a alguien lo que efectivamente sí merecería. Y eso ha sucedido con nosotros. Y el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer eso mismo con otros. Otorgar gracia, o sea, darle a otros lo que esos otros no merecerían, porque me han lastimado, porque son malos y son consistentemente crueles conmigo. Pero también tener misericordia. No dar lo que en justicia yo podría hacer en contra de ellos. Incluso legalmente yo podría hacer en contra de ellos. Eso no quiere decir que bloqueemos las leyes para que no reciba castigo, porque también el castigo producto de fallar, de cometer un delito, está bíblicamente respaldado. No está en vano la autoridad, tiene un propósito la autoridad. Cristo nos da el poder para vencer el odio y el egoísmo. Entonces dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y eso está en vertical, y no de nosotros, para Dios, sino de Dios para nosotros. Dios es que tomó la iniciativa de amor al enviar a su Hijo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos malos, estábamos sucios, éramos indignos, no merecíamos. Y así nos amó. Y ahora estamos en un proceso de limpieza. Y todos vamos en diferente etapa de ese proceso de limpieza. Y hay de aquellos que se empiecen a creer demasiado, que van demasiado adelante y empiecen a burlarse de los que van más atrás, porque eso solo demuestra que crees que vas adelante, pero no vas tan adelante. Y hay muchas personas que recién han conocido al Señor y sienten más pasión, más amor, sienten que se les ha perdonado tanto, que quieren amar tanto. Y muchas veces los que tenemos más tiempo nos sentimos más cómodos, más despectivos. Hasta podemos sentir, sí, se me perdonó, pero no tanto. Yo era bastante bueno. El que siente que es indigno, el que tiene pobreza espiritual, avanza más rápido. Y nos asustaría verlo más desarrollado que nosotros que tenemos muchos años. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si alguien dice, y solo lo puede decir porque esa cosa es un absurdo lo que está diciendo, y era el absurdo que enseñaban los gnósticos dualistas, era el absurdo que estaban aceptando algunas iglesias y algunos hermanos. Por eso, algunas personas profesan ser sabios, humanamente hablando, y en esa su
rebeldía y arrogancia se vuelven necios. Esto dice Romanos 1:22. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Y ese pero es enorme. Esa es una tesis absurda. Es una gran mentira, es un gran engaño. No se dejen engañar, está diciendo Juan, de esos falsos profetas. Se llaman a sí mismos profetas, que están recibiendo revelación de Dios, pero los están guiando a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces son falsos. Disciernan, piensen, analicen, observen, no se dejen llevar. No se dejen llevar por la reputación. Sean críticos de lo que oyen y permitan que a su corazón entre solo lo que armonice con lo que ya está revelado. Si me enseñan algo que no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo. Es decir, lo mismo que amo a Dios y no hago su voluntad. Eso es un absurdo. Ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y el que no ama al hermano en horizontal no está cumpliendo con la obediencia. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, que es Cristo, no habita en él todavía. No tiene el poder del Espíritu Santo para perdonar y para amar. No lo tiene. Su incapacidad para amar no es una sorpresa. No es, oh, sorpresa. No. Es normal, es natural. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Entonces, no puede amar. Porque para poder verdaderamente amar a mi prójimo, Cristo debe estar presente en mi corazón. No puede amar a Dios. No le es posible amar a Dios si está aborreciendo a su hermano. Sus pecados no han sido expiados todavía. No puede amar a Dios sin amar al prójimo. Es un absurdo imposible. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dijo Jesús en Juan 14:15. Y finalmente llegamos al versículo 21 y dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos apelar ignorancia. No sabía. Es como la ley. Yo no puedo apelar ignorancia ante un juez en la ley. Si está revelado y está claro, Juan lo escribió y lo puedes leer, no puedes apelar ignorancia. No sabía que amar a mi hermano, pensé que era opcional, porque así me pareció que debía hacerlo. O amar solo al que realmente me trata bien, pero al que me trata mal, me está tratando mal, ¿cómo lo voy a amar? No es así. No podemos apelar ignorancia. Jesús lo dijo, Pablo lo enseñó y Juan lo está recordando en esta carta. Si eres salvo, pero te cuesta amar, pídele ayuda al Espíritu. Eso puede suceder, que eres un salvo y te cuesta amar, pero el Espíritu te puede guiar para saltar esas barreras que te impiden amar. Pero si eres incapaz totalmente de amar y no te nace amar, y es más, te nace odiar, tienes que analizarte. Quizás no seas salvo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Más claro no puede estar. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba. ¿Por qué? Porque lo saben. Pablo estaba seguro que sus hermanos de Tesalónica lo sabían. Ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Qué concluimos entonces? El apóstol Juan escribe su primera carta por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que está ahí, todo lo que él escribió, el autógrafo, el manuscrito autógrafo que él escribió, es veraz, ya que viene directamente de Dios. Y la seguridad eterna de la salvación que Cristo ofrece es una realidad. Así lo enseñó Jesús, Dios hecho carne durante su ministerio en la tierra. La seguridad de la salvación es independiente de la convicción personal o particular. Si tú crees que se pierde o no se pierde, eso no cambia en nada el hecho de que la salvación es permanente. Un salvo puede vivir en temor si piensa que puede perder su salvación y ese temor lo paraliza. Lo paraliza. Dios sabe que este tipo de duda provoca ansiedad y zozobra y eso es innecesario. Pero muchos viven con esa zozobra. Sin embargo,
antes debemos estar seguros si realmente somos salvos. Antes de poner ya esa confianza de que no se pierde nuestra salvación, estemos seguros si realmente somos salvos. Dios dice, si amas verdaderamente a tu prójimo es porque eres salvo. Y si ya eres salvo, la muerte y el juicio final serán una bendición para ti. Tranquilo. No te va a afectar si ya eres salvo. Señor, gracias por lo que reveló Juan. Por obra del Espíritu Santo lo escribió, Señor, para nosotros. Sí lo escribió para una iglesia o para un conjunto de iglesias allá en el Asia, pero para nosotros es tan instructivo hoy en día, Señor. Ayúdanos a vivir tranquilos, confiando en que nuestro futuro está en tus manos y mientras tanto dedicados a proclamar tu palabra, a amar al prójimo, a modelar a Cristo delante de los demás y que más que palabras sean nuestras acciones las que ayuden a otros a encontrarte a ti. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.